Primera Vista con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, ¿cómo están? Espero que les estén pasando de lo mejor. Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en 106.9 FM. De junio, desde nuestra mañana, ahí y escucha la afición, ya la empezamos. Bueno, está con nosotros en esta... Que ver a la radio. Para nosotros se remueve para que vamos con todo lo que estamos. Vamos a ver estamos en Facebook, en YouTube y en para que podamos compartir. Busquen 100.9 FM. Perfecto. Eso como le he dado a todos los invitados la semana. Esto hace una semana el señor presidente del ODI también ha surgido esa pregunta. Se le llama presidente de Colombia Academy. Pero el mensaje el Estado hubo en el Palacio Nacional. ¿Qué opinión tiene? Pues nuevamente saludo a todos amigos que están escuchando. Creo que a lo mejor puede ser que pocos digamos esto, pero a ver, es hacer rentar que la ley valezca. Y la verdad es que el presidente pues ha tomado posesión y de una manera pues, legítima. Yo creo que ese tiene que mantenerlo hasta el último momento de su mandato. Ahí escuché una entrevista que le concedió a un periodista en el contexto de la toma de posesión y justamente el tiempo piensa él quedarse en el poder y él dijo 5 años. Entonces, yo creo que el presidente, como saben, pues, se atrevió, y yo dije en espacio televisivo hace un par de días, se atrevió pues, de tener algún sitio, de tener algunos seguidores que le iban a violar la ley. Y creo que eso no nos quiere como dar el reconocimiento legítimo que debería tener. Yo creo que hubiera tenido otra mejor decisión para poder seguir gobernando este país, pero lastimosamente no puede. Por más que lo intentemos, no se puede llamarle presidente legítimo, no se ve esa creación, que sí es, claro, de facto pues ellos tienen el poder, quizás poner sobre la mesa el tema de las elecciones, el tema del voto popular que tuvo, y es cierto, que él tuvo, pues son el apoyo que la población le está dando, un apoyo muy popular, hay que hacer las cosas conforme a la ley, como la ley lo designa. Entonces por eso es que incluso yo antes de las elecciones yo decía, sí, realmente Francisco, yo no estoy en desacuerdo de que en una sociedad sea válida la reelección. De hecho, yo creo que es necesario. Yo estoy de acuerdo que 5 años para que un proyecto pueda al menos necesita un poco más. Y yo entiendo que hay liderazgos que también es necesario que sean los que encabecen estos cambios o estos desarrollos. Hay que hacerlo conforme a la ley. Y si no se puede, entonces no se puede. Entonces yo siempre sugiero que la Constitución merece unas reformas importantes, por supuesto. También deben ser caminadas a dar más poder a la gente, a darle más posibilidad de desarrollo, a que la economía, que esa relación de rico y pobre sea distinta, en la que haya más derechos para los trabajadores, para las mujeres, para la niñez, es decir, respeto al medio ambiente, es decir, las cosas que hay que hacer. Y también, si quieren reformar con el tema de una reelección incluso indefinida, o le quieren poner un plazo de 2 o 3 periodos, está bien, pero hay que someternos a ese paso, cambiar nuestras leyes, pero hay que hacerlo de una forma como la misma Constitución lo pide. Así que mientras eso no haya, mientras eso no exista, una manera popular, pues es difícil llamarlo un presidente constitucional. Bueno, ¿la famosa medicina amarga ha terminado o va a continuar según lo que entendió? Sí, él nos da una especie de adelanto, ¿no? Hoy, ¿cómo es que le dicen hoy los muchachos? Spoiler, cuando te lo cuentan. Creo que el presidente al menos eso tiene claro, ya no puso claro, mire, van a sufrir, así que estén separados. Y el discurso es otro. Yo siempre he dicho, estos días lo he dicho, no hubo discurso, es decir, no hay nada. El famoso, yo le dije que no fue discurso, no fue un cuentacuentos lo que él hizo, y en la que nos advirtió que, miren, vamos a seguir tomando decisiones difíciles, donde vamos a seguir sufriendo, pero eso sí, no. A eso se reduce, Francisco, a eso se reduce. Entonces, yo creo que nosotros debemos de estar prevenidos a lo que viene, debemos de estar atentos a la expectativa, y yo creo que, espero que en un sentido más colectivo, en una reflexión más en conjunto, podamos seguir luchando por las cosas que nos puedan no gustar, y yo creo que hay que estar en la expectativa de lo que se viene. Yo creo que a este pueblo le toca, y bueno, la historia lo va a decir, pero le toca. Yo creo que esta generación va a poder contar en algún futuro, las otras generaciones, estos momentos difíciles en los que la democracia pues se ha ido cercenando, a tal punto en el que un mandatario
tiene la osadía de decirle a la gente, miren, no se vayan a quejar, solo confíen en mí. O sea, ¿y qué significa no parecido, quejarse? O sea, ese mensaje es de lo que me ha llamado la atención y el que muchos se comentan en redes sociales. Sí, hoy no hay que quejarse. Hoy no hay que quejarse. Yo creo que es parte de la confianza que él tiene en ese apoyo popular que le expresa, y él se ha confiado en dar este tipo de discurso. Yo creo que él es lo que tiene una gran confianza en sí mismo, en el apoyo, que creo que según él debe de ser inmutable, es decir, para él creo que la gente lo quiere sí o sí, independientemente de lo que haga, y es por eso que, como repito, tiene la osadía de dar ese tipo de mensajes en los que le dice a la gente, miren, van a sufrir, pero no se vayan a quejar, no me vayan a estar ahí haciendo quejas ni manifestándose, porque les va a tocar medicina amarga, así que aguántense. O sea, en el fondo ese es el mensaje, y él yo creo que era una especie de medición, y él creo que salió victorioso. No ha dicho nada, es más, hasta ahí andan dando algunos videos en los que podemos ver cómo alguna gente en el exterior, que reside en el exterior, en ese momento en el que él les pide incluso que hasta lo juren. Jurando también. Jurando, entonces es increíble el nivel de... ¿Y cómo se le puede llamar eso? ¿Fanatismo, no? Sin duda es un fanatismo, una expresión clara del fanatismo político que tiene, pero yo creo que hay una enajenación sin duda ahí psicológica que la gente está sufriendo, y en la que los que estamos todavía advertidos de eso debemos de tratar de hacer oposición a este tipo de cosas, porque no es posible que ponga a jurar a la gente diciéndole, juren que no se van a quejar, juren que van a sufrir. Ese es el gobernante que lastimosamente la gente no lo quiere ver. Yo creo que los golpes que se vienen próximamente a lo mejor los hacen reflexionar más profundamente. Ahora, yo preguntaba el miércoles en entrevista también, ¿hay una gran empresa así como hizo jurar al pueblo? No, sin duda, mira, aquí hay dos poderes que son fácticos, porque yo creo que son los que dan un gran soporte a este gobierno, y siempre lo he dicho, el poder militar, el poder de la Fuerza Armada, y asimismo el poder económico. Yo creo que son dos patas que él utiliza muy bien, en las que ha logrado llegar a un entendimiento para que su gobierno siga funcionando. Yo creo que ellos son sus aliados, y lo he dicho, cuando uno de ellos ya no lo apoya, pues ese gobierno va a empezar a caer. Entonces, está claro, ¿no? Este gobierno como aliado principal tiene a la oligarquía, la empresa privada, la que en otros momentos salía martes y viernes a manifestar. ¿Dónde está la NEP? Poner el grito en el cielo, como dicen, quejando las políticas económicas de los países, perdón, del gobierno de turno. Y hoy lo que vemos es que tenemos una economía hecha un desastre, pero la empresa privada no dice nada. Entonces, es sencillo, hay negocios de por medio, hay entendimientos económicos, financieros, en los que cada quien está salvando su pellejo, ¿no? Y por eso es que está funcionando de alguna manera. Ahora, si tomamos en cuenta todo lo que ha pasado en estos 5 años, ¿vendrá algún cambio para El Salvador en el nuevo quinquenio? Pues el tema es que qué tipo de cambios, ¿no? Seguramente van a venir cambios. Hemos visto cómo en los primeros 5 años que finalizaron el 30 de mayo de este año, yo creo que sí hemos visto un intento por reformar el Estado. Es decir, este gobierno tiene un propio, pero para acumular más poderes. Vimos cómo hizo reformas a niveles electorales importantes. Vemos cómo hizo reformas también para reorganización territorial, que la reducción esta famosa de los 262 a los 44 municipios. Vimos cómo desbancó de sus funciones a la Corte Suprema, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, también al fiscal. Hemos visto cómo ha asediado por medio de la fuerza, la intimidación que han sufrido, digamos en términos legales, a muchos actores de la oposición, es decir, a actores claves de la oposición política. O sea, todo ese oponente político tenía, pues ya no lo tiene, porque lo tiene amedrentado con la justicia. Y hemos visto también intentos de reforma importantes a la Constitución, la misma reelección. Es decir, sin duda van a haber cambios. El tema es qué tipo de cambios vamos a sufrir nosotros como población. Ojalá, que yo te digo, así como lo dice esa frase famosa, por sus frutos lo conoceréis. Ojalá que los cambios sean en beneficio de la población, pero sin duda lo que vamos a seguir viendo, esa es la expectativa que al menos en mi reflexión personal, mi análisis tengo, es que vamos a seguir sufriendo la cercenación de nuestra democracia, siempre el ocultamiento de lo que hacen con nuestros fondos, la profundización de la corrupción, y lastimosamente todo eso lo van a estar tapando con estos proyectitos que hacen, que son visuales, como el famoso esta remoción que han hecho del centro histórico, que hasta la cultura se están echando. Yo creo que eso es lo que vamos a seguir viendo, ¿no? Que
sembrando arbolitos de maquilisua, construyendo más aceras, más jardines, van a querer tapar incluso hasta la pobreza, que como hemos visto, según los números, incluso números que provienen de ellos mismos, es decir, de la encuesta esta de hogares que se hizo de propósitos múltiples, en la que vimos que refleja que casi el 85% de la población tiene salarios de menos de $390, 390. Vimos como casi 56,000 hogares se sumaron ahora a la pobreza, es decir, ingresaron a ese término de pobreza. Y esos no son números inventados, son números que provienen de sus propias fuentes. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la economía va. Ahí está también la proyección del PIB, es decir, imagínate, en la región americana, bueno, si lo dividimos así, Suramérica, Caribe y Centroamérica, los tres países, las economías que representan el menor crecimiento de estas tres regiones, ahí tenemos nosotros presencia. Por ejemplo, en Sudamérica, la economía que menos va a crecer es Argentina, aparece con un menos 1%. En el Caribe aparece Haití con 1%. Y la sorpresa, a pesar de los anuncios, a pesar de los jardines, a pesar de los maquiliswas, a pesar de las vinaes, a pesar de los jardines verticales en la avenida Jerusalén, a pesar de todo eso, la economía que tiene perspectivas de crecimiento más bajas se llama El Salvador con 2%. Entonces, esta es una relación inequívoca de cómo se está manejando el gobierno en términos económicos, que es reprobable. Hemos visto cómo la alza de la canasta básica, hemos visto cómo el tema de inmobiliario está ahorcando a la gente, es decir, la gente no encuentra, o sea, hoy yo creo que lo platicamos también la última vez, Francisco, la gente ya no aspira ni siquiera a una vivienda, hoy lo que aspira es a un cuarto, sí, a 2 cuartos, a 1 cuarto y una sala, es decir, ya no hay una oferta digna de vivienda para los trabajadores. Entonces, ese es en el país que estamos. Ahora cuando tú ves, parece que se está construyendo un país paralelo como para turistas. Yo también lo digo en las entrevistas. Cuando tú vas ahora a estas zonas turísticas, por ejemplo, la zona de playa, esta que le llaman Sur City, que para mí siempre fue el Tunco y esas zonas aledañas, hoy resulta que si tú te paras en una de esas tiendas y quieres comprar una botella de agua, y te lo digo por experiencia propia, yo suelo visitar muy seguido ese lugar, pero tiene una botella de agua de menos de medio litro, alrededor de $2.50. Ese precio de acá debería ser 40, 50 centavos. Entonces, esas son señales del rumbo que estamos teniendo. Un rumbo yo creo que nos va a llevar a un precipicio donde vamos a tener que tocar fondo y nuevamente empezar a reestructurar toda nuestra economía que está yendo al vacío. Ese fue quizás el tema central del mensaje del presidente de la economía. Sí. ¿Pero para dónde va la economía? No vimos prácticamente un plan. No hay expectativa, Francisco. Lo recuerdas y también lo menciono siempre porque a la gente hay que recordárselo. Es decir, no hay que dejarse llevar por los discursos, por la narrativa. La narrativa puede ser bonita, el presidente puede tener una estrategia y puede tener digamos, una virtud de poder contar, quien le pueda creer, pero mire, la mejor regla, la mejor rasero para poder identificar cómo están las decisiones económicas son los hechos concretos, son los hechos, son las realidades, son los ejemplos prácticos. Y es que quiero recordarles en 2020, a finales del 2020, cuando la pandemia iba ya queriendo terminar, en el sentido de las medidas más restrictivas que teníamos, el presidente reunió todo su gabinete económico y nos prometió a todos en vivo, en televisión, que dijo: a partir de ahora vienen un plan económico que va a sorprender al mundo entero. Dijo, vamos a hacer un ejemplo mundial. Eso fue 2020. 4 años después, el presidente en esa toma de posesión dijo, ese es un mensaje implícito, dijo, miren, o sea, yo lo veo así, o fracasó, o incompetente, o nos mintió. Pero dijo, hoy sí vamos a ver. 4 años después, es sencillo, no lo pudo hacer. Entonces, ¿qué expectativa voy a tener? Como él dice, confíen en este médico. Bueno, este mismo médico es el que nos prometió hace 4 años de que venían medidas extraordinarias y que íbamos a salir del hoyo. Hoy este mismo médico va a decir, hoy sí, espérense, ya viene la medicina. Entonces se contradice. Pero es diferente médico, porque solo sanó una enfermedad. Solo sanó una enfermedad. Entonces, y dice que el paciente le pide, pero mire, también me duele el corazón. Bueno, pero este médico también nos dijo hace 4 años, este mismo médico, no es otro médico, es el mismo, que nos dijo, ahora sí lo sano, hace 4 años. Y me pueden decir, no, espérense, parece que falta medicina amarga, ahora sí lo voy a sanar. Entonces, ¿qué le vamos a creer a este médico? Entonces, esa es la expectativa que tenemos, Francisco, ninguna, absolutamente ninguna. Usted acaba de mencionar de Consejo de Ministros, el gabinete, y lo anunció. Sí. Me consulta Carcelero y me dice, ayer se volvió a reunir ayer se reunió por primera vez
con el Consejo de Ministros. ¿Y quién los ha juramentado? Sí, es decir... ¿Es continuidad automática? Al parecer sí, no, él va a hacer las cosas a su forma, ¿no? A su manera. Lastimosamente tiene todo el poder, tiene el poder institucional completo, es decir, tiene bajo su mando los tres poderes principales de este Estado, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, así que él puede hacer todo, es decir, puede, bueno, el mismo procedimiento que utilizar como para darle permiso a él para renunciar 6 meses antes también fue tan bochornoso, es decir, fuera de la legalidad, al margen incluso hasta de la decencia política. Él nunca estuvo fuera, ni siquiera se juramentó a la presidenta en funciones, al como le llaman, al designado de la presidencia, que era una colaboradora de él. Es decir, aquí se están haciendo las cosas como si este fuese su patio, su casita, como si este fuese su reino. No es así, pero así lo está haciendo. Entonces, es bien difícil, incluso hasta acaba de nombrar director de este organismo encargado. Invest, correcto, encargado de la inversión extranjera, a un diputado, ¿no?, que acaba de ser electo. Entonces, vicepresidente de la Asamblea. Entonces, al señor Rodrigo Allá. Entonces yo digo, a ver, ¿qué tenemos aquí? Parece que incluso no hay la suficiente colaboración de profesionales que quieran ayudarle a este gobierno, es decir, para que tenga y eche de la mano de ese pequeño bolsoncito, de esos leales y esos incondicionales que tiene ahí en la Asamblea. Entonces está grave la situación. Incluso, yo no sé si vos tenés noticias, pero yo estoy, de verdad que estoy a la expectativa, y no lo digo irónicamente, pero estoy a la expectativa de esos 5,000 científicos que iban a venir a pedir su pasaporte para poder colaborar a este país. Entonces, yo no sé, a lo mejor si de esos 5,000, cuántos hayan venido para que los pueda utilizar, hombre, en su gobierno. Al final quizás yo estaría de acuerdo, porque necesita mucha ciencia, necesita mucho pensamiento, necesita mucha gente, mucho personal, mucho recurso humano que tenga experticia en temas económicos para que esto salga adelante. Hemos visto que una de las medidas que tuvo él, que yo creo que fue sensata para contener la inflación, venía justamente de una propuesta de uno de los partidos políticos de oposición, que es el FMLN, aquella famosa medida de contener los impuestos por un momento de los que estaban consignados en el galón de combustible, que yo creo que eso ayuda mucho, la gente al menos siente un pequeño respiro a la hora de ir a tiene un efecto inmediato, ¿no?, en esta cadena de valor que hay en todos los productos. Entonces, pero esa medida vino de una recomendación, y que está bien, así debe de funcionar un Estado, así debe funcionar una república, en la que los partidos políticos hacen algunas propuestas y que el presidente las toma a consideración, pero más de ahí no hemos visto absolutamente nada. Ahora, El Salvador tiene trazada, o debería de tener trazada, una ruta. Y la ruta habla mucho de que el Fondo Monetario Internacional está exigiendo que se elimine grasa del Estado, que se eleven impuestos y sobre todo el IVA. ¿A dónde vamos a parar realmente económicamente el rumbo del Salvador? Porque de ahí parte todo, cuando el dinero no está alcanzando nuevamente. Sí, hay que recordar que este gobierno está contando ahorita con una caja chica que se llama el pago mensual que debe ser las pensiones, ¿verdad? Es decir, esa es otra de los acuerdos con los que ha llegado con la oligarquía, es decir, de echar mano de ese dinero para poder utilizarlo, y es por eso que quizás a lo mejor nosotros hemos estado viendo algunas obras que se están haciendo, y tiene con esa caja chica, es decir, él va a empezar a pagar hasta en el año 2000, si no recuerdo mal, año 2020, a final 2026. Así es. Entonces, todo este 2024, tiene todo 2025 y todo 2026 para seguir gastando el dinero nuestro de las pensiones. Entonces, ese es el gobierno que tenemos, que no le alcanzó el dinero para pedirle cacao a las aseguradoras de pensiones y decirles, miren, no vamos a poder pagarles, denme un chancecito de espera porque necesito tener fondos, y eso es lo que está haciendo. No hay perspectivas, en realidad, no hay perspectivas, lamento decirlo, pero yo como ciudadano no veo. Yo sé que hay ahí una especie de una burbuja de inversión que posiblemente capital extranjero entre, me refiero digamos, incluso hasta fondos de ahorro de algunos de nuestros hermanos en el exterior, pero más de eso no hay. Hay que recordar que nuestro única valor que tenemos como país, es decir, de producción, es nuestras remesas que recibimos. Si ese factor se cae, esta economía no estará en pie más de un mes.
Entonces, nosotros debemos de buscar de qué manera crece nuestro país. Por ejemplo, en el tema de la agricultura. Hemos visto ahí desfilar, creo que 5 o 6 ministros. Hasta hemos visto desfilar, creo que ahí se mantiene aún de viceministro, hasta expresidiario. Como no se ha nombrado Entonces, nada. Sí, pero han desfilado y hasta, como lo digo, expresidiarios hemos tenido dirigiendo la agricultura del país. Entonces, ¿cómo es posible? Así es bien difícil. Miren, muchos quieren decir que no, que la economía así es en toda la región y por eso es que nos cuesta y hay que entenderlo, que no solo El Salvador es el que está pasando esto. No, es falso. Si aquí a 200 kilómetros, aquí cerca, tenemos un país en el que es productor de alimentos y que eso permite tener precios bajos, pero aquí nos hemos dedicado a la importación, hemos cometido un homicidio con la agricultura, en donde lo que tenemos son tierras ociosas, y eso sí estoy de acuerdo con algunos analistas que también dicen, en este país tener alguna tierra ociosa debería ser un delito. Debería ser un delito. No es posible que tengamos tierras sin trabajar. Te voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, en el tema de productos lácteos. Y sé que Nicaragua es un país más grande y tiene una cultura del tema de los lácteos, porque son un país tradicional, productor de leche y todos los derivados. Pero miren, en ese país, justamente por esas decisiones que ellos toman inteligentemente de producción, tenemos que la comparación es enorme. Ya una libra de queso, digamos un queso de consumo popular, la libra anda alrededor de 1.75, Francisco. Y aquí creo que no baja de 3.50, $4 una libra de un queso que se consume popularmente. Es decir, la crema. Aquí hay un producto, y yo siempre lo pongo ejemplo, porque yo sé que aquí se cosecha. Por ejemplo, yo sé que aquí hay algunas haciendas que lo cosechan aquí en el lado de Chalchuapa. Este producto que a lo mejor no es muy tradicional de acá, pero sí que aquí lo conocen como, creo que lo llaman fruta del dragón o pitahaya. Allá en Nicaragua se llama pitahaya. Allá le dicen pitaya. Entonces allá compras 3 pitayas por cerca de 40 centavos de dólar allá. Pero aquí las compras cuando la cosecha, cuando recién está cortada, una pitaya te cuesta creo que mínimo 4.50. Yo he visto hasta $6 en el súper. Increíble. Entonces, es sencillo, porque como nos hemos dedicado a importar, entonces, por supuesto, los productos estos, los vegetales, legumbres, los cereales son mucho más caros. Entonces, es sencillo. Creo que la solución es echar mano de las posibilidades que tenemos como país, de apostarle a lo que hemos abandonado. A la agricultura hay que apostarle decididamente, a la cultura, a la educación. Las inversiones en salud hay que hacerlas. Imagínate, desde 2018 están los fondos que se dejaron aprobados por el gobierno anterior para la construcción del Rosales. Y hoy tenemos ya 5 años, bueno, 2018, imagínate, ya casi 6 años. Y resulta que están empezando a llenar las columnas, las fundaciones, es decir, empezando a levantar el esqueleto. Han hecho esperar al pueblo con un cerca de 3 años en esa
construcción. Así que es bien difícil. A mí en algunos espacios, en una entrevista, yo estuve en la televisión hace unos días, hace 2, 3 días, y me dicen que por qué soy tan negativo y por qué veo el panorama tan gris. Y yo les digo, denme a mí hechos, denme a mí factores que me hagan ver el panorama diferente, pero no lo hay. Lo que vemos es un cielo sumamente nublado y no despejado, no vemos un sol. Yo soy claro, lo que ellos utilizan es este mecanismo de comunicación en la que intentan maquillar la pobreza que estamos teniendo. Está con nosotros Vladimir Melar. Estamos analizando el discurso, la perspectiva que tiene El Salvador para los próximos, para el próximo quinquenio. Eso es lo que estamos hablando en esta oportunidad. Cambia secretario jurídico. Solo hay 2 cambios que se han anunciado. Inves, que llega, serían 2 del Ejecutivo y 1 del Legislativo, porque llega Rodrigo Ayala, uno de los vicepresidentes de la Asamblea Legislativa, sí. Y el puesto de él ocupará la diputada Alexia Rivas. Sí. Y quitan a Conan Castro de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, y llega uno de los asesores de los que ha trabajado de la mano con Félix Ulloa para la modificación de la Constitución de la República. Que cae en desgracia, pierde confianza Conan Castro, pero ahí anda un rumor de que va para otro lado. Sí, mira, digamos que por los antecedentes en el tema del ex secretario jurídico Conan Castro, yo no estoy tan seguro si como tú dices, cae en la desgracia con el presidente. Yo creo que él es uno de los funcionarios que si sabe algo, es el que lo sabe. Es decir, porque ha sido un cómplice insalvable del presidente. Es decir, ha sido uno de sus principales peones, es decir, artífices de la violación a la Constitución. Entonces veo muy difícil, a menos que hayan ahí otros argumentos u otros elementos que no estén tan a la palestra, pero yo lo que sí creo es que al contrario, va a seguir utilizando esa herramienta con él, esa lealtad en otros espacios, como tú dices. Hay algunos rumores que puede hacer que incluso se postule como candidato a la Corte Suprema de Justicia. Entonces lo veo bien difícil ahí que haya una diferencia de relación. En el caso del diputado Rodrigo Ayala, que llega a este organismo, al Inves, yo creo que es un reflejo incluso de, creo que la falta de personal, de recursos humanos que el presidente pueda tener fuera de sus fronteras, fuera de sus espacios donde le son leales. Entonces creo que Rodrigo sin duda ha sido uno de los diputados que ha mostrado una de las mayores lealtades al presidente. Así que creo que por ahí va el asunto. Y la diputada, como también es la diputada Alexia, también forma parte del círculo más confiable del presidente, pues, y también del presidente de la Asamblea Legislativa, el señor Ernesto Castro. Y yo creo que esos movimientos van en ese sentido. Como él lo anticipó, parece que paulatinamente vamos a seguir conociendo qué es del nuevo gabinete. Si incluso hasta podemos quizás quedarnos a la espera y puede ser que no hayan más cambios, ¿verdad? Y siga él funcionando con estos ministros. Lastimosamente, pues, porque eso solo lo que nos va a decir es que lo que va a haber es un continuismo de su falta de política, y eso nos genera aún todavía más gris el panorama. ¿Y qué papel va a jugar la oposición a todo esto? Las organizaciones sociales. El pueblo que se ve afectado, porque hay buena parte de la población que si bien puede estar afectada, pero no le ofende. Sí, ese es el tema, ¿no? Muchos esperamos y decimos, no, es que hasta que no toquen el alimento de nuestra mesa es que la gente no se va a quejar. Y nos hemos estado esperando así muchos años. Sí, años. Y décadas, si quieres verlo así. Es decir, es bien difícil. Es decir, tienen que suceder cosas muy, muy graves, muy importantes para que la gente en general, el pueblo, haya una sensación de inconformidad, y el pueblo de alguna manera se levante y pueda alzar su voz para reclamarle a este gobierno. Pero yo creo que aquí es esencial, como tú dijiste,
el funcionamiento de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, de sindicatos y en general de todo este movimiento social, que son factores inequívocos pues para la consecución, digamos, de cambios en las sociedades. Así que yo creo que deberíamos de esperar de los partidos políticos y todas estas organizaciones una inteligencia más desarrollada a la hora de querer ser defensores de las banderas de lucha de la grandes mayoría, y todavía yo esperaría una posición más astuta, más responsable, más inteligente, más sabia a la hora de actuar. Siempre lo digo, este gobierno tiene todas las herramientas y este gobierno está jugando un deporte que se llama tenis, pero nosotros, y él está jugando con su calzoneta, con su camisa, esta strike, con pelotas Wilson, con la raqueta Wilson. Con lo mejor. Con lo mejor, está jugando en grama, y cuando quiere se cambia arcilla, pero él está poniendo las reglas. Pero viene la oposición y viene la organización con una falta de prudencia, una falta de sensatez, falta de inteligencia, y llega a jugar tenis, pero quiere jugar con las reglas de fútbol, y llega con tacos, y llegan con chimpinilleras, y llegan de una manera que no van a poderle ganar la partida. Entonces creo que ese es un ejercicio de reflexión que deben de hacer los partidos políticos, las organizaciones, para que de una manera más inteligente, porque eso sí, la razón la tienen, es decir, la oposición, los partidos políticos y las organizaciones tienen la razón, pero ahora el trabajo es poder convencer. Mira, yo quiero sacar a colación una historia que algunos también la ponen en entredicho. Hay una historia de Miguel Unamuno, que él era, bueno, es un escritor, periodista español. Él era rector de la Universidad de Salamanca, pero recuerdo que había una especie de sesión, es una historia que hay, donde llega un militar, se me ha ido el nombre del militar franquista, ¿verdad? Pero hay una discusión, hay una parte de la discusión donde Miguel de Unamuno le dice a este militar, representante del franquismo, le dice: mira, podés vencer, pero no vas a convencer, porque para convencer se necesita que me persuadas, y me persuadas con ideas, pero no las tenés, careces de eso. Entonces, yo a la oposición, yo quiero decirles, quiero darles ese mensaje. Sé que tienen, hoy quiero como poner en contexto esta frase. Tienen la razón, pero hoy necesitamos convencer a la gente, ¿sí? Necesitamos convencer a la gente, y solo se convence de una manera inteligente, de una manera eficaz, de una manera tenaz, y a la gente hay que convencerla. Tenemos una gran ventaja, y lo repito, tenemos la razón, porque eso es inequívoco, eso es un hecho. Se tiene la razón. Entonces a la gente hay que empezar a hablarle en su lenguaje, hay que empezar a enseñarle las señales de lo que tenemos, para que se vaya convenciendo, porque este ciclo que estamos viviendo ahora tiene que tener un fin, pero nosotros vamos a ser los responsables de ser catalizadores para que este ciclo no sea de 10 años, ni de 15, ni de 20, sino que se corte ya en un par de años. Es decir, tenemos que trabajar a corto y mediano plazo en la sensibilización de la gente, en la educación a la gente, en enseñarles que las mediciones que tenemos que hacerle a nuestros gobernantes deben de ser despojadas de cualquier fanatismo. Ahora, ¿quién hace eso? ¿Quién toma la batuta? Cuando estamos en los peores momentos. Sí, debería ser un ejercicio natural, orgánico, ¿no? Es decir, en el que esto se dé sin incluso ni siquiera haberlo pensado, pero hay una falta de liderazgo en la oposición gravísimo, y el problema, y yo lo digo sin tapujos, el problema es que los que ahora, digamos, intentamos luchar o tener una voz que pueda, digamos, tener algún peso mediático, el problema es que existen personajes que han sido tradicionales de la oposición y que no dejan que un nuevo liderazgo, y que no dejan que se refresque esta... ¿Y aquello de que se debe de arrebatar el liderazgo? Es correcto. Yo creo que las generaciones, tanto en los partidos políticos como en las organizaciones, deben de dar ese salto
osado y deben de romper esos esquemas. Y las juventudes de estas organizaciones deben hacerlo así, si las juventudes están llamadas a romper esos esquemas. Pero el problema es que las vocerías que tienen, a veces las vocerías vuelven a ser las mismas y eso le quita peso a la lucha, ¿no? Entonces la gente esta que viene cansada y está cansada de estos partidos tradicionales o de estas organizaciones que siempre se han manifestado, cuando enciende la tele o cuando prende su celular y empieza a ver las redes sociales y lo que ve es los antiguos dirigentes que antes han perdido toda credibilidad y la perdieron porque tuvieron una oportunidad de demostrar de lo que estaban hechos, y lo que hicieron fue aprovecharse de los espacios de poder para tener beneficios particulares. Ojo, pero la juventud no todos. Sí ha tenido oportunidades. No todos. Hay unas excepciones. Y el problema es que, como tú dices, pero las juventudes también se han plegado. O sea, porque vemos el caso, Nuevas Ideas es prácticamente un buen porcentaje, una camada de nuevos políticos. Sí. No estoy hablando de todos. El Frente ha tenido una comisión política en este periodo prácticamente de jóvenes o de personas que eran desconocidas. Sí. Arena de la misma forma, los otros partidos no sé la verdad, sí. Pero ¿qué salto se dio? Sí, lo que pasa es que es eso, falta como tú dices, ¿no? Falta como dar el paso real, ¿no? De tomarse por asalto los espacios de poder. Es decir, tanto en el partido FMLN o en cualquier otro partido político, las juventudes deben de dar ese salto importante, deben de crear las condiciones necesarias para que ellos, en estos espacios de poder, puedan tener la necesidad o mejor dicho, puedan tener la posibilidad de cambiar la realidad. Ya no se perdona de que las juventudes no puedan hacer esto, no puedan romper los esquemas tradicionales que hay de acción. Es decir, yo entiendo de que hay un nivel incluso de respeto y de consideración. Yo mismo tengo, bueno, tú sabes, yo soy militante del FMLN, yo tengo un gran respeto por antiguos dirigentes y lo sigo teniendo, y en cualquier espacio que haya yo tengo la claridad, el compañerismo, la solidaridad de poder defender a compañeros que en otros momentos dieron su tiempo, dieron su vida importante en sacrificio para las libertades de este país. Pero eso no significa que nosotros también vayamos a renunciar a la posibilidad de que la juventud pueda tomarse realmente los espacios de poder. En estos momentos yo creo que esa es la decisión más importante que deben de tener los partidos políticos, las organizaciones. Y si quitamos a los partidos políticos y nos quedamos en las organizaciones, ¿hay liderazgo, hay juventud? ¿O también ahí pasa lo mismo? Siempre pasa lo mismo, pero yo creo que hay un poco más de espacios para poder reconocer más liderazgos en estas organizaciones. Creo que ellas están un poco más, digamos, más libres de esa mano invisible que a veces hay en los partidos políticos, que les dice qué hacer y qué no hacer a las dirigencias, pero yo creo que a lo mejor hay más espacio. Pero en definitiva, el pueblo salvadoreño debe de tener digamos, la sabiduría para poder actuar en estos momentos. Hay un poeta también, es un líder revolucionario nicaragüense que encabezó también la revolución sandinista, Tomás Borges, y él dice en un discurso muy importante que dio, él dice que no hay que dejar nunca de confiar en las masas. Cuando él habla masa se refiere al pueblo, no en general. Él se refiere a ese espíritu, ¿no?, que hay siempre de rebeldía entre el pueblo, en el caso cuando él lo dice, en el pueblo nicaragüense, pero esto se replica. Yo creo que el error más grave que pueden cometer los dirigentes, tanto de los partidos políticos como de las organizaciones sociales, es dejar de confiar en el pueblo. Yo creo que incluso muchos decimos, qué barbaridad, apaguemos la luz y ya vámonos, cuando vemos escenas tan particulares como estas que mencionamos allá del video que hay, donde están juramentándose estos amigos salvadoreños, pero que viven creo que en Canadá, y donde aparece ese famoso video que ha estado circulando en las redes. Uno puede decir, decepcionado, no hombre, este país ya se fue al precipicio, ya no hay nada que hacer aquí, ya ni Jesucristo lo salva. Pero yo creo que el peor error que podemos hacer es ese,
Yo creo que los pueblos son inteligentes, los pueblos pueden redimirse, los pueblos pueden retractarse, los pueblos pueden convencerse del error que cometieron en algún momento, y yo creo que allí es donde deben de estar presentes los liderazgos, los dirigentes y todos estos activistas que tienen un propósito honesto y leal para sacar a los pueblos de los hoyos que se encuentran gracias a los gobernantes que tienen. ¿Para dónde va el país en estos 5 años? Hablo de forma integral, derechos humanos. Ojo, el medio ambiente, que es en este quinquenio, creo que ha sido algo que simplemente está el nombre, está ahí. Hay, en nombre del progreso, como dice la canción, sí, están devastando cualquier cosa. Sí. La economía, la educación, la salud, las oportunidades, la tecnología, la justicia. ¿Para dónde vamos en este nuevo quinquenio? Sí, mira. Ya tenemos una imagen de, como dijo Mauricio Funes acá el lunes, Nayib 1 le entregó a Nayib 2 y Nayib 2 recibió de Nayib 1. O sea, aquí ya no, hoy sí en lo absoluto puede protestar. Sí, sí. No, él mismo lo dijo, ¿no? También en otra entrevista, ya cuando uno llega al poder y tiene 6 meses puede decir, sí, es que espérense, esto es culpa del gobierno pasado, pero ya tiene 5 años. Pero ha dicho cualquier cantidad de cosas que después las cambia y no pasa nada. Por eso te digo que ya no tiene razón de ser. Y como tú dices, él tiene esa característica en la que es un tipo cambiante, como se parece a la vegetación, ¿no? Cuando le pega el sol es otro color, otra forma. Cuando le pega la luna es otro color, otra forma. Cuando hay rocío es diferente. Entonces, yo creo que el rumbo del país va a depender mucho, sin duda, primero de lo que hacen los gobernantes, ¿no? Y segundo, que es lo más importante, la reacción que tienen los gobernados, o sea, el pueblo. De eso va a depender. O sea, si a mí me siguen pisoteando y no digo nada, pues parece que se va a profundizar la ahora que les han represión. Dicho, y algunos que hasta juraron, ¿verdad?, que iban a estar callados. Entonces, ¿cómo vamos a querer enfrentar estos nuevos tiempos que se vienen? O sea, reprimidos o rebeldes. Es que esa es la apuesta que tenemos. O vamos a seguir callados o vamos a alzar la voz. O vamos a reclamar o vamos a jurar que no vamos a quejarnos. O vamos a ir a pedir solicitud de información de lo que se hace con mi dinero, o mejor ya no voy nada porque ya sé que ahí no dicen nada. ¿Me entiendes? O voy a hablar con el vecino a decirle, mire qué bonito está el país, o a decirle al vecino, mire qué jodido está el país. Pasa esto y esto y esto. ¿Sí? O incluso hasta en nuestro propio hogar. ¿Cómo vamos a hacer con nuestros hijos, nuestra familia, nuestras esposas, los esposos? ¿Cómo vamos a hacer? Es decir, depende de nosotros, realmente depende de nosotros. Yo creo que nosotros, es decir, los que nos gobiernan pueden tener los planes que quieran, pueden tener plan de perpetuarse en el poder, pueden tener plan de hacer lo que quieran con nuestros recursos, pueden tener planes de llevar al precipicio la economía, pueden tener planes de hacer negocio como ellos quieren. Pero si nosotros lo impedimos, yo creo que la historia la podemos cambiar. El problema es ese, que el país, la gente, necesita un catalizador para poder reaccionar. Ahí es donde volvemos otra vez al papel que juegan los dirigentes, en los liderazgos. Pero hay libertad para para organizarse, es que mira, para que sea parte de. Claro, pero volvemos al hecho de que, y aquí hay que pedirle consejo a las generaciones que nos antecedieron, como hicieron ellos en los 70, es decir, hay que reconocer. Yo siempre lo he dicho, estas generaciones tienen, lastimosamente, nuestra generación no les pudo reconocer correctamente el esfuerzo que ellos hicieron, el sacrificio que ellos hicieron, porque mira, muchos se fueron del país, muchos dejaron a su familia, muchos migraron, muchos ofrendaron la vida, muchos renunciaron a sus estudios, muchos renunciaron a sus empresas, muchos renunciaron a su empleo. Todo por cambiar la realidad que estamos viendo, una realidad de represión, una realidad en la que la relación económica era tan desigual, en la que la oligarquía y los militares mandaban en este país, una relación en la que se hacían fraudes electorales,
Ya, 72, hay que recordar el 72, 77, una relación en la que al pastor del pueblo no lo dejaban decir nada y lo terminaron asesinando. Una relación en la que desaparecían a la gente. Esa era la realidad que vivíamos. Entonces, hubo una generación que reaccionó a eso. Entonces, esta generación lo menos que puede hacer es replicar la lucha, el espíritu de rebeldía que se tenía. Pero son tiempos diferentes. Son tiempos distintos, pero hay que hacerlo. Es que si no vamos a vivir no sé cuántos años más, y lo repito. Que somos revolucionarios de redes sociales. Es correcto, de nosotros depende qué va a suceder. O sea, de nosotros depende si nos vamos a rebelar o no decimos nada. Es que si no decimos nada, y también la dirigencia, los líderes, los activistas, digamos el vecino que es un vecino más vehemente en la colonia, en mi comunidad, si no dicen nada, pues perdone, como dices tú, paguemos la luz y vámonos, ¿verdad? Pero de nosotros depende. Por eso te digo yo, nuestros gobernantes pueden tener todos los planes que quieran de llevar a este país al precipicio, pero el llamado es que nosotros debemos de tener una actitud siempre de pregunta. Bueno, ¿y por qué? Si lo que estás haciendo es mi país, es mi dinero. Pero si ya se juró que no se puede decir nada. Por eso, y ahí depende de quienes juraron realmente esto. Parece que una gran mayoría. Entonces vuelvo, la tarea de los dirigentes, de los líderes, de los activistas, en hacer reflexionar a este pueblo. Yo creo que debemos de contar la verdad, no debemos de cansarnos de contar la verdad. Al menos si nos llevan al panteón, pues que nos lleven y que quede en la memoria que lo único que hicimos fue querer contar la verdad, porque vivir en el engaño, vivir en un espacio, en un universo en el que no existe otra verdad que no sea la que nos cuentan desde allá arriba, es trágico, Francisco. Mire, nos retransmite El Salvador Patria Querida, así que un abrazo a todos los que están con nosotros en las redes sociales del Salvador Patria Querida y todos sus aliados. ¿Por qué menciono esto? Porque va por ese sector, la mayoría de audiencia de la diáspora, de los hermanos lejanos, o como quieran. Vladimir, dicen que mucho de lo que está pasando en El Salvador, la raíz viene de los compatriotas que están fuera del país, que han decidido por nosotros, que ahí se originó todo, que ellos son los que le están diciendo a la población acá en El Salvador, a sus familiares, que ese es el rumbo, pero que no lo viven en carne propia. Sí. ¿Hasta dónde podemos llegar a eso? De echar culpas. Mira, yo creo que muy inteligentemente el presidente y sus allegados creo que vieron un caldo en los hermanos en el exterior. O sea, vieron ahí comienza fértil. El movimiento Nuevas Ideas. Creo que es uno de los bastiones, es decir, uno de los pilares de ellos, es decir, primero de financiamiento, ¿verdad? Y segundo, de pensamiento, en el sentido de que fueron las primeras mentes que ellos, voy a utilizar esa palabra, pero fueron las primeras mentes que ellos domaron, ¿verdad? Es decir, se encargaron de trabajar psicológicamente con los hermanos del exterior, y yo creo que jugaron mucho con el tema emocional, ¿no? Sí. De la patria, y el discurso de los mismos de siempre, que Arena no hizo nada, el FMLN tampoco, y hoy nosotros íbamos a hacer algo. Les cayó como anillo al dedo. Entonces, yo creo que sí, ahí puede ser que tenga el génesis esto, pero tampoco hay que dejar de confiar en los hermanos salvadoreños que están en el exterior. No hay que menospreciarlos. Yo creo que muchos incluso hasta pueden ser sujetos de burla por nosotros. Yo creo que ese es un error. Hay que entenderlo. Mira, y hay que verlo numéricamente. Si nosotros, cuando digo nosotros me refiero digamos a este colectivo que creemos que tenemos la razón, porque sí estamos convencidos, pero si nosotros queremos cambiar la correlación de este país, les tengo una sorpresa que no sé si es muy grata, pero un día vamos a tener que contar con el apoyo de ellos, con los que ahora criticamos nosotros. Es decir, a esta gente que vemos que levantó la mano para jurar, a estos que están en las redes y que nos insultan, un día vamos a necesitar es decir, necesitamos cambiar la manera de pensar de ellos para que vean esta realidad. Entonces, hay un trabajo de convencimiento con ellos. Entonces, si yo me pongo a pelear con ellos, si yo me pongo a menospreciarlos, a tratarlos de ignorantes,
de tontos, de que carecen de sesos y de cosas de ahí para arriba, no estoy haciendo el trabajo bien. Nosotros necesitamos conquistar corazones y mentes, es decir, hacia lo que es, o sea, hacia la verdad. Necesitamos ese trabajo de concientización. Entonces, hay que reconocerlo. Si ellos ahora apoyan un gobierno que a todas luces se está equivocando, hay que hacerlos entender, hay que explicarles, hay que llevarlos a la razón, hay que enseñarles cómo está el país realmente y tratar de convencerlos, tratar de que se retracten. Es decir, aquí hay un ejercicio de incluso de modestia de todos, en que algunos reconocen el error y también nosotros hay que reconocer el error para que juntos podamos cambiar estas realidades. Este es así, y yo sé que los hermanos en el exterior, posiblemente la gran mayoría, bueno, está comprobado, ¿no? También en las elecciones así fue, apoyan al presidente, pero también hay compañeros. No, es que hay derecho. Hay derecho, y hay compañeros y compañeras que tienen un nivel de razonamiento más avanzado y que entienden que el país no va por un buen rumbo. Entonces debemos hacer un trabajo de concientización, Francisco. Eso de ese paso no nos vamos a escapar. Bueno, estamos prácticamente en la parte final. Leo algunos comentarios porque el tiempo no nos da. 7:59. Por eso las juventudes deben ser protagonistas reales, nos dice Diana. Rosa, no se escucha bien. Hemos tenido un par de problemas de audio porque hemos estado tratando de implementar algunos cambios y como que no funciona mucho, ¿no? Algo pasa, tenemos que seguir buscando, pero allí estamos. Gracias por reportar. Y eso es lo importante, nos deben de reportar siempre. Miren, se mira mal, está retrasado el sonido, esto, porque es la forma que nosotros tenemos de retroalimentación. Yo escucho la 106.9, nos dice Francisco. El Salvador en red para el mundo. El FMLN tenemos líderes aquí en USA. Seguimos informando. Los invito a mi programa. Vladimir, lo están invitando a El Salvador en red para el mundo. El partido de izquierda en El Salvador se convirtió en maquinaria electoral nada más y no en escuela política para formar, educar a la gente, y que como frente esto es un reto grande. Ahí está bien. Saludos, camarada, nos dice Cheno desde Los Ángeles, California. Saludos al compañero, un saludo muy fraterno a él. Marlin nos dice, no podemos quejarnos. Méndez, al usurpador hay que despedirlo, sacarlo por mentiroso e incapaz. Hoy en El Salvador, Patria Querida, 7 p.m. hora del Salvador, entrevista con Francisco Gómez. Ahí voy a estar, así que los invito. Gracias. Ahí sos entrevistado. Sí, ahí me toca. No, ya últimamente me han salido, varios. ¿Ya ves? Pero en la última terminé yo entrevistando a que me entrevistado el miércoles. Teresa nos dice, no hay sonido. Méndez. Aquí en Canadá tenemos desde el 1 de junio una alianza contra la dictadura, FMLN y alcaldes. Estuvimos frente a la embajada de El Salvador en Ottawa. Tenemos videos y fotos. Somos salvadoreños en el exterior. De ese video hablemos, no de nuevas ideas. También hubo otro plantón frente al consulado en Vancouver, Canadá. Hay un video de nosotros los salvadoreños en el exterior. De esos videos hablemos. Entonces los invito a promover a los salvadoreños pensantes en Canadá. Sí. Invito a Vladimir a visitar mi perfil de Facebook y ver los videos que publico de gente pensante salvadoreña viviendo en Canadá. Parte de los comentarios que nos llegan cuando el tiempo nos está consumiendo. ¿Algún comentario sobre ello o...? No, solo compartir la opinión de la compañera Méndez, ¿verdad? Sí. Sí, ahí nosotros estamos conectados en las redes sociales también con ella y tiene razón, hay que replicar también mejor este tipo de acciones, ¿verdad? Que también demuestran que en el exterior hay un grupo muy importante de compañeros, de compatriotas que también están haciendo la lucha por reflexionar y por hacer entender que las cosas en el país no van muy bien. Saludos al camarada Cheno también y a los que nos escuchan. Un placer. Saludos. Bueno,
Vladimir Melara, muchas gracias por venir. Lo espero dentro de 2 viernes. A ti. Vamos a alternar. El próximo viernes viene Roberto Dubón con Franklin Martínez y un viernes sí, un viernes no. Va a estar Vladimir Melara acompañando. ¿Y claro. por qué se había ausentado tanto? Gracias. Y no me vaya a echar a mí la culpa. No, como yo vengo, si me invitan. Yo no suelo venir a llegar a lugares donde no me invitan. No sea mentiroso. Así, no. Se está viendo mal. ¿Vio la selección allá? Así funciona. No, fíjate que... ¿Por qué? Si usted es futbolero. Fíjate que mi hijo es el futbolero, lo apoyo pero 100%. No, entonces pero fíjate que como empezó, me van a criticar, pero como empezó las finales de la NBA y yo soy basquetbolista nato, así que... Se le nota. Sí, no, te voy a enseñar algunas fotografías de los juegos estudiantiles, pero en otra ocasión vas a hablar de mi etapa deportiva. ¿Y la música? No, y ayer empezaron, así que empezaron a ganar los... ¿Quién ganó? Ayer no lo Boston vi. Celtics. Salí tan deprimido del estadio. Ganó mi equipo, así que ahí vaya, hoy resulta. Ganó Boston. Usted de la era de Larry Bird. Desde ahí viene, va a decir ya. No. Entonces, ¿cómo es que llegó a los Boston Celtics si no han ganado nada? Yo soy noventero, pero soy Chicago siempre. Entonces, en la ausencia de la estrella Jordan, pues nos ha tocado. No, y como Boston es un equipo tradicional realmente de Estados Unidos, me gusta ese equipo. Hoy resulta. Hoy resulta. Por eso es que ya no vengo los